Hola, Buenos días. buenos días. Es Patti, Ángel. Nos tocó dar la bienvenida y para esto hemos cogido la escritura que está en Filipenses 2, del versículo 15 al 18, y dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bueno, hermanos, este es un privilegio estar reunidos aquí en esta, pues, aunque sea por este medio. A Dios gracias, hemos pasado pandemias, hemos pasado muchos tragos amargos, pero aquí estamos todos con el gozo. Abramos el corazón, abramos la mente y aprendamos de lo que nos van a enseñar. Así que Sean ustedes bienvenidos.
levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo ahí. No me falta nada si te tengo ahí. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo así. No me falta nada porque te tengo a ti. Hola, ¿qué tal, querida familia? Feliz 2022. Espero que estés muy contento de iniciar este año que nos brinda muchas oportunidades para empezar de nuevo de muchas maneras. Espero que hayas pasado unas felices fiestas con todos los que quieres y que haya sido un gran tiempo con la familia, con los seres queridos. Y bienvenidos a todos a esta transmisión. Estamos muy contentos de iniciar el año, de celebrar que ya estamos arrancando una nueva etapa en nuestras vidas, un nuevo año. Esperamos todo lo malo dejarlo atrás, lo bueno haberlo aprendido y traerlo a este año para poder ser mejores. Muchos de ustedes han de estar preguntándose, bueno, ¿cuándo nos vamos a reunir? Y es una pregunta que también nos estamos haciendo. Vamos a esperar 15 días a ver cómo está esto de la nueva variante y cómo se comporta el virus. En Nuevo León, por ejemplo, aunque este año Miriam y yo no fuimos operaron a Miriam y ha estado recuperándose y va muy bien, gracias a todos por estar al pendiente y sus oraciones. Nos quedamos acá en México y hemos pasado acá las fiestas, entonces, pero sí sabemos que en Nuevo León ya está declarada la cuarta ola, hay muchos lugares que están restringiendo ya otra vez. Entonces, bueno,
es algo que a lo mejor nos va a alcanzar en la Ciudad de México porque somos muchos más habitantes, ¿no? Por obviedad. Pero vamos a esperar 15 días y ya vamos a ir informando si ya nos vamos a empezar a reunir presencialmente, ¿no? Ante todo, la seguridad y la salud de todos, ¿ok? Entrando al tema que nos trae el día de hoy, empezando el año, quiero presentarte el título de nuestro año, el tema del año para la iglesia en la Ciudad de México. Más firmes, fuertes y seguros. Ese va a ser nuestro tema. ¿Por qué? Porque creemos que la pandemia nos ha robado muchas cosas, que ha debilitado a muchos, que ha golpeado a muchos de muchas maneras. Nos ha golpeado con pérdidas fuertes, sensibles, con enfermedades, con la economía, con nuestra fe, nuestro ánimo, en fin. Y dice la escritura ahí, base para esta escritura: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Me encanta el tema porque realmente sí nos anima a voltear este año a buscar esto. Ser firmes, fuertes y seguros, bien plantados, seguros de dónde estamos, del lugar que tenemos delante de Dios. Firmes en nuestra fe y fuertes espiritualmente. Y aunque hemos sufrido, porque la realidad es que la pandemia nos ha robado muchas cosas y hemos sufrido muchas cosas, la realidad es que también Dios busca siempre a través de esas pruebas llevarnos a crecer. Y esto es lo que buscamos este año para la iglesia en la Ciudad de México y obviamente para todos los que visiten a nuestra iglesia. Si alguien nos puede hablar de este tema, es Pedro. Pedro es quien escribe esta carta que acabamos de leer, estos versículos, pero Pedro es alguien que realmente lo vivió, lo experimentó, no es alguien que hablaba de labios para afuera o con solamente porque sabía o conocía, sino él lo vivió, él lo sufrió. Y por eso es que Pedro escribe este tipo de cosas, como vemos aquí también, en 1 de Pedro 1:6 dice: por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe de ser probada por medio del fuego. En este caso, ese fuego ha sido la pandemia. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. La calidad de nuestra fe se ve ¿en dónde? En las pruebas. Ahí es donde Dios expone dónde estamos parados espiritualmente, qué tipo de fe tenemos, qué calidad de fe tenemos, qué convicciones realmente vivimos y creemos. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿para qué son las pruebas? Las pruebas no son para descalificarte ni para destruirte. Dice ahí, las pruebas son para que puedas salir fortalecidos. Cuando tu fe es probada y atraviesas la prueba, no está hablando que sin rasguños, sin raspones, sin dolor, no, pero cuando atraviesas fielmente las pruebas, a pesar de el dolor o al desgaste que hayas sufrido, entonces merecerá, dice ahí, aprobación, gloria y honor cuando Jesús aparezca. Necesitamos poner nuestra mirada en eso, necesitamos enfocarnos en que las pruebas solamente es una herramienta que Dios utiliza para ayudarnos a crecer. Sí, no nos gusta, no queremos, pero es necesario para poder tener crecimiento espiritual, para que nosotros mismos podamos darnos cuenta dónde estamos parados y cuáles son las áreas donde tenemos que fortalecernos y crecer o afirmarnos. Y eso es importantísimo, porque si no somos profundos para examinar nuestras vidas, para reconocer qué es lo que estamos haciendo mal o las debilidades que tenemos, pues difícilmente vas a tener esperanza de cambiar. Pero cuando tú ves claramente que te falta ser, por ejemplo, más paciente o ser más firme o menos tolerante con el pecado, a lo mejor, no lo sé, según la necesidad de cada quien. Pero cuando tú ves eso, tú dices, wow, tengo esperanza de mejorar y de cambiar, ¿cierto? Quiero hablarte un poco de la historia de Pedro. No lo vamos a ver todo por cuestión de tiempo, pero mira este episodio
donde Pedro fue probado. Muchos de nosotros lo conocemos, pero bueno, nos va a ayudar en esto que vamos a hablar. Pedro, como te dije, fue alguien que vivió de cerca las pruebas. Y dice acá, después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su fe en mí. Qué fuerte, ¿no? Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro, nuestro querido Pedro, le dijo, aunque todos pierdan su fe, yo no. Algunos de nosotros hemos sido exactamente así. Nosotros dijimos, yo nunca voy a fallar en esto, yo nunca voy a fallar en aquello, yo nunca voy a abandonar a Dios, yo nunca voy a volver a pecar de esta manera. ¿Cierto o no? ¿Te acuerdas? Cuando te comprometiste con Dios, cuando dijiste, voy a ser fiel hasta la muerte. Amén. Y eso es nuestro deseo, nuestro anhelo. Y espero que sea el de todos, ¿verdad? Pero Pedro estaba ahí diciendo, ok, Jesús, tú estás hablando de todos los demás, de mí no. Yo no soy alguien que te va a traicionar, yo estoy comprometido. Y de verdad que Pedro amaba profundamente a Jesús y lo sabemos. Ok, seguimos leyendo y dice, Jesús le contestó, te aseguro. No era, bueno, Pedro puede ser, no, te aseguro que esa misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Son palabras muy duras, ¿no? Especialmente para alguien que está declarando su fidelidad, para alguien que está diciendo, no, yo voy a ser alguien fiel, Jesús. Ahora tú vas a ser mi Señor y mi Salvador, ¿te acuerdas de eso? Diciendo, no, y Jesús diciendo, me vas a negar. Y no 1, 3 veces. Después dice, pero él insistía, Pedro, él insistía, aunque tenga que morir contigo. Mira bien, mira el extremo a donde Pedro estaba yendo. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los demás, decían lo mismo. Pedro estaba convencido, yo nunca voy a traicionar a mi Señor, yo nunca voy a dejar a Jesús morir solo, yo nunca lo voy a, ¿no? Pero Jesús estaba diciendo lo contrario. ¿Por qué? ¿Porque Jesús le deseaba algún mal? No, porque Jesús sabe, mis hermanos y amigos, que somos débiles, que somos frágiles, que necesitamos darnos cuenta que no somos lo que creemos y que no como Pedro, que estaba engañado como muchos de nosotros con la idea de que no, yo no voy a pecar de esa manera, yo nunca voy a traicionar, yo nunca voy a caer en esto o en aquello. No, Dios dice, ten cuidado porque somos frágiles, ustedes son frágiles, son pecadores y no puedes comprometerte a algo sin darte cuenta primero que tienes debilidades en las cuales necesitas trabajar. Pero Pedro insistía, no, yo aunque vaya a morir contigo, no te negaré. Y Jesús diciendo lo contrario. Entonces estaban hablando en eso y mira, todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y palos, ¿no? Vámonos, ahí venían todos en contra de Jesús y los discípulos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley, de los ancianos. O sea, la caballería les estaba cayendo, ¿no? Con la autoridad de los sacerdotes, los maestros y los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles, aquel que yo bese, ese es, arréstenlo y llévenselo bien sujeto, ¿no? El Judas diciendo, agárrenlo bien porque si no, se les va. Así que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Imagínate, unos minutos antes estaba Pedro diciendo, no, aunque tenga que morir contigo, y de repente llega toda esta, ¿no?, gente armada y haciendo un escándalo, y todos huyeron. Todos los discípulos, incluyendo obviamente a Pedro, dejan solo a Jesús. En el momento que Jesús más, pues lo necesitaba. ¿Qué pasa después? Después de que ya arrestan a Jesús y se lo llevan y se quedan solos, pues los discípulos se dispersan y mira lo que sucede, dice más adelante, Pedro estaba abajo en el patio, en esto llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro que se estaba calentando junto al fuego, se quedaron mirándolo y le dijo,
tú también andabas con Jesús, el de Nazaret. Pedro lo negó diciendo, no lo conozco, ni sé de qué estás hablando. Y salió fuera a la entrada. Entonces cantó un gallo. La sirvienta vio otra vez a Pedro y comenzó a decir a los demás, este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después los que estaban ahí dijeron de nuevo a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres de Galilea. Entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar, diciendo, no conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando. En aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez y Pedro se acordó en ese momento, ¿no?, de que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Ese es Pedro en su debilidad. Pedro dándose cuenta lo débil que era, lo frágil que era cuando fue puesto a prueba. Cuando llegó la presión, cuando tuvo que ser expuesto por la gente, cuando tuvo miedo de perder la vida porque él sabía que le podría costar la vida a estar haciendo lo que hacía, y obviamente por eso tenía un miedo que lo aterraba. Y negó a Jesús, y fue débil, y pecó. Y se cumplió finalmente lo que Jesús le estaba diciendo, no eres tan fuerte como crees, Pedro. No eres el Pedro que tú crees que eres. Te tienes que dar cuenta que no estás donde quieres estar o crees estar, pero lo puedes hacer. Y entonces sucede lo que todos ya sabemos. Después de todo esto, sucede que Jesús, pues, lo crucifican, lo maltratan, y Jesús es crucificado. ¿Ok? ¿Qué sucede después? Vamos a ver qué sucede con la historia. Dice entonces, en Juan, y no sé qué piensas, pero a mí se me hizo un poco triste leer esto cuando estaba haciendo o armando el tema. Pero dice, ¿por qué? Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Porque era como, bueno, pues se acabó la aventura con Jesús, se acabó lo que estábamos haciendo con él, y vamos a regresar a nuestras vidas pasadas. ¿Qué hacía Pedro antes de conocer a Jesús? ¿Te acuerdas cómo lo conoció Jesús? Era un pescador. Y entonces Pedro dice, bueno, pues vamos a regresar a lo que hacíamos antes. Y entonces Pedro les dice, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron una barca. Pero aquella noche no pescaron nada, ¿te acuerdas? Exactamente lo que hicieron una noche antes de conocer a Jesús. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían quién era. Me encanta Jesús, porque si algo Dios hace constantemente es recordarnos momentos claves de nuestras vidas. ¿Te acuerdas cuando te bautizaste? ¿Te acuerdas cuando declaraste que Jesús era tu Señor y tu Salvador? ¿Te acuerdas del compromiso de no volver a pecar y de ser fiel hasta la muerte? Yo creo que Jesús era, bueno, no creo, Jesús es muy listo, pero con toda la intención, lo que creo es que con toda la intención, Jesús estaba ahí recordándole la misma escena del día que los conoció. Especialmente a Pedro, ¿no? Entonces, no sabían que era él, y Jesús les dice, muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron, no. Imagínate, ¿no? Gritándose. No, Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Y eso me encanta, ¿ves? Porque es exactamente recrear la escena de cuando conoció a Pedro, nada más que la diferencia es que Jesús estaba adentro de la barca. Y entonces era como hacer un flashback, dicen, ¿no? Como recordar el momento que vivieron con él. Entonces el discípulo, fíjate bien, que es Juan, fíjate, dice aquí, el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Le cayó el 20, recordó la escena. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba sin ropa, y se tiró al agua. Me encanta porque Pedro, nadie no sabía, pero cuando Juan le dice, esto ya lo vivimos, es Jesús. Y cuando se dan cuenta del milagro, porque no habían pescado nada y otra vez vuelven a llenar las redes, ¿no? A reventar. Y le dice a Pedro, Pedro inmediatamente reacciona y quiere regresar a Jesús. ¿Sabes qué me hizo pensar? Que a veces
cuando pecamos, cuando hacemos algo indebido, cuando nos damos cuenta que estamos mal delante de Dios, lejos de acercarnos y como Pedro, buscar a Jesús para conectarnos otra vez, nos alejamos. Y la culpa nos destruye. Pensamos, no merezco, soy un pecador, soy horrible, tengo un carácter espantoso, he pecado de tal o cual manera. Sí, porque somos pecadores. Pero lo que Jesús te ofrece es mucho más grande. Lo que Jesús te ofrece, es mucho más grande. Que es el perdón, es la restauración, es fortalecerte de nuevo. Y Pedro no dudó en acercarse. Imagínate que Pedro había dicho, no, pues ahí nos vemos, o sea, me voy como en feria con Jesús, ¿no? Entonces, no me digas que es Jesús, vámonos para el otro lado, ¿no? Vamos a llegar a otro puerto. No, se tiró al agua para ir con Jesús. Fue el primero en llegar con él. Y eso es lo que yo creo que deberíamos hacer cuando hacemos algo indebido delante de Dios. Buscar a Dios y no alejarnos como nuestra naturaleza muchas veces nos dicta hacer. Y luego dice, los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Me encanta, ¿no? Porque no sé si Jesús no sé si Jesús lo pescó, el pez que dice ahí que estaba allá arriba del fuego, ¿no? El pan, o lo creó, o lo compró, no lo sé. No dice nada de esto, ¿no? Pero siendo Jesús quien era, pudo haber simplemente creado lo que sea, ¿no? Porque es el creador, nuestro Dios. Pero fíjate, ya tenía el desayuno listo cuando ellos llegaron. Interesante ver cómo Jesús trataba a la gente a pesar de que fallaron. Porque dice que todos lo habían dejado, ¿recuerdas? Todos lo habían abandonado. Pero Jesús no es como nosotros. Gracias a Dios. Jesús fue a buscarlos. Jesús les dijo, aquí estoy para ustedes. A pesar de que ustedes me dejaron, yo no los voy a dejar. Y todos llegaron al desayuno con Jesús. ¿Te das cuenta? Muchas veces nosotros no somos así. Cuando alguien nos falla, cuando alguien peca contra nosotros, cuando alguien nos ofende, nos alejamos. En vez de brindar el perdón y la gracia que tanto hemos aprendido de nuestro Dios. Jesús les dijo, traigan algunos, y también me atrae esto porque dice, mira, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro, que era, ya sabes, ¿no?, emocional y exagerado, subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena. Por eso te lo pongo en azul, ¿no? Porque Jesús dice algunos, pero Pedro dice, no, vamos a llevarlo todo a Jesús. Y dice que arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Otra vez puedes ver aquí a Pedro, ¿no? El Pedro que es arrebatado, que es emocional, que es intenso, ¿no? Él solito fue por la red y la arrastró hasta donde estaba Jesús, no se rompió la red. O sea, está como, Jesús, todo esto es tuyo, ¿no? Le ofreció todo, no unas cuantas cosas. A veces nosotros nos piden algo para dar y damos lo mínimo. No, Pedro dijo todo, ¿no? A manos llenas, aquí está todo. Cuando Jesús dijo, solo dame algunos, ¿no? Dame un poco de lo que Dios te ha dado. Pero hermanos, a veces así somos, hasta para darle a Dios, bueno, no sé, déjame ver, y estamos con las manos apretadas en vez de tener las manos abiertas como Pedro. Aquí está todo, ¿no? Aquí está todo lo que quieras, Dios, aquí está. Y luego dice, más adelante, Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se los dio a ellos, y lo mismo hizo con los pescados. Esto era característico de Jesús, ¿no? Tomó en sus manos el pan, daba gracias, se los daba, y lo mismo hizo con el pescado. Terminando el desayuno, ya que estaban satisfechos, ya que estaban tranquilos, ya que podían ponerle toda la atención que necesitaban ponerle, fíjate lo que empieza a suceder. Y eso es importante porque lo que Dios desea cuando quiere tener una charla profunda con nosotros es toda nuestra atención. Y no que estemos distraídos haciendo cosas o pensando en otras cosas que no son. Terminado el desayuno, yo pienso, y eso es Humberto pensando, ¿verdad? Yo pienso que Jesús primero les dio de desayunar, habló con ellos, los tranquilizó, les hizo saber que Él estaba en paz con ellos, ¿no? Que la mente era, otra vez, aquí estamos. O sea, recuperar la relación que se había perdido porque todos lo habían abandonado,
lo habían visto morir en una cruz y estaba ahí resucitado delante de ellos. Eso es increíble. Y después de eso empieza a hablar Jesús como lo hacía profundamente. Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Luego volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Y es interesante ver lo que Jesús habla con Pedro, porque el que se había comprometido, el que había hablado, el que había dicho: yo soy fuerte, yo no te voy a abandonar todos, pero yo no. Con él se dirige, a él pone toda su atención y le dice: ¿de veras me amas? Y fíjate lo que le dijo. No fue reproche, no fue ¿por qué me abandonaste? Ya ves, te dije que no ibas y que ese mismo día ibas a... No, nada de eso. Jesús le dice: ¿me amas? Obviamente Jesús sabía que lo amaba. Jesús sabía que lloró amargamente, dice la palabra, ¿no? Jesús sabía que le había dolido. Jesús sabía que había reflexionado al respecto, que Pedro estaba arrepentido. Ese brinco al agua, ¿no? Cuando Juan le dice: es el Señor, pues es una muestra de que él quería ponerse en paz con Jesús y comprometerse con él otra vez. Y Jesús le dice: ok, si me amas como dices, lo vas a demostrar como amando a los demás, ayudando a los demás, sirviendo a los demás, pensando en los demás. Porque de eso se trata, ser un seguidor de Jesús. Que lo que Dios te ha enseñado y te ha dado, ahora tú lo brindes a los demás. Y eso me encanta de Jesús. Porque Jesús no fue como una relación bonita, emocional, donde no te involucras con nadie. Y algunos van a la iglesia, pero no se involucran con nadie. No, Jesús dice: ¿me amas? Ok, involúcrate. Demuéstrame amando a los demás que yo amo. Y así es. Lo que hacen por nuestros hijos, como papás, tú lo sabes, lo hacen por nosotros. Y cuando ofenden a uno o lastiman a uno de nuestros hijos, es como si lo hicieran hacia nosotros, ¿cierto? Es lo mismo. El primer mandamiento, amar a Dios, y el segundo, amar a tus semejantes, porque son los semejantes que Dios ama y por los cuales también ha dado Jesús la vida. Entonces, ya viste todo el proceso que vivió Pedro, ¿no? Toda la caída que tuvo. Y luego fíjate, cuando Jesús asciende al cielo y se queda ya los discípulos solos, sin Cristo, sucede lo siguiente. En Hechos, capítulo 4, podemos ver al mismo Pedro. Mira lo siguiente: todavía Pedro y Juan estaban hablando a la gente cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. Los arrestaron y como ya era tarde los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley. ¿Por qué te recalco en amarillo esto? Porque es exactamente las autoridades que arrestaron, enjuiciaron y crucificaron y mandaron a crucificar a Jesús. Imagínate el temor tan grande para Pedro y Juan ser arrestados por las mismas personas que mandaron a crucificar a Cristo. ¿Qué piensas? Pues si lo hicieron con Cristo, que era Cristo, yo que soy un simple mortal, pues me va a ir peor. ¿Estás de acuerdo? Imagínate el miedo que a lo mejor estaban atravesando. Bueno, yo estoy casi seguro que atravesaron cuando pasaron por todo esto Pedro y Juan. Ok. ¿Qué sucedió? Y luego fíjate todo la gente que estaba ahí, ¿no? El peso tan fuerte y la autoridad tan grande que tenían a esta gente. Dice, estaban ahí también el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. O sea, la plana mayor estaba ahí. Ordenaron que les llevaron a Pedro y a Juan y poniéndolos en medio de ellos, les preguntaron, imagínate la escena, estar en medio de toda esta gente que tenía toda la autoridad para decidir sobre tu vida. ¿Con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? Ya los habían puesto en contexto, ¿no?
Y Pedro, fíjate lo que sucede acá. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó: jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Pedro y Juan habían sanado a un hombre, ¿no? Ahí en el templo. Y todo este escándalo se hizo por eso. Y era como, a ver, ya matamos a Jesús y estos siguen. ¿Cómo es posible? Pero Pedro, ahora en vez de negar a Jesús, mira la valentía con la que habla. Y no fue Juan, fue Pedro. Pedro había aprendido de su caída. Pedro había aprendido de sus errores. Pedro aprendió al ver sus debilidades y dijo: estas son las áreas donde yo tengo que fortalecerme, donde yo tengo que ser más firme, más fuerte y más seguro. Y Pedro tomó la decisión de dar ese paso, porque es decisión personal darte cuenta: estas son mis debilidades, mis carencias, mis pecados, y de eso me tengo que arrepentir, crecer y mejorar. Pedro lo hizo. Y cuando es puesto a prueba, porque no sucede nada sin que Dios lo permita, cuando Dios lo pone a prueba, pasando por aquí, mira la manera de reaccionar. Hablándoles, confrontándoles, sin temor, bueno, no sé si sin temor, pero sí con valentía, ¿no? Y al final nos confronta: a quien ustedes crucificaron. Nos está culpando directamente. ¿Qué sucede después? Este Jesús, sigue hablando Pedro, este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron. Porque está hablando con la gente religiosa, la gente que debería haber construido la fe de las personas, enseñado la palabra de Dios. Por eso dice: ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. No había manera de contradecir a Pedro. Estaba prendido, ¿no? Estaba convencido. La rió una vez, no dos. Y estaba dispuesto, te aseguro, dispuesto a dar su vida ahora en esta ocasión. Y hablando con tanta valentía y convicción: no hay nadie más que Jesús para ser salvo. Y eso es una realidad. Si tú tienes otra idea, necesitas estudiar la Biblia para darte cuenta. Jesús es el camino, la verdad, sí, y la vida. Pero es otro tema. Luego dice: cuando las autoridades vieron la valentía con la que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Valientes, ¿estás de acuerdo? Hombres que tenían miedo, seguramente que sabían que a lo mejor sus vidas estaban de por medio, pero valientes hablando de una manera que jamás lo habían hecho antes. Y ya no estaba Jesús para defenderlos, ya no estaba Cristo ahí presente. Sabían que Jesús, después de lo que habló, que se resucitó, o sea, tenían fe obviamente, pero sabían, ya no está Jesús aquí físicamente para interceder como lo hacía siempre. Ahora estaban ellos con sus propias convicciones, defendiendo su fe y enseñando a la gente con autoridad y la gente que no tenía autoridad. Y los confrontan: ¿cómo vamos a dejar de hablar de lo que hemos visto y oído? No lo vamos a dejar de hacer. Entonces las autoridades, como no tuvieron de qué acusarlos, los soltaron, ¿no? Dice: Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros y les contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Imagínate, Pedro y Juan hablando con los demás discípulos y diciéndoles: miren cómo está la cosa. Y entonces deciden orar y empiezan a orar, y dentro de la oración, no te puedo leer toda la historia por el tiempo, ahí la puedes leer después, pero dentro de la oración oran lo siguiente: ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje
sin miedo. Es obvio que tenían miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Anunciaban sin miedo, abiertamente, después de orar, de lo que les transmitió Pedro. ¿Te das cuenta? Eso es lo que produce las pruebas. Cuando eres probado y cuando salen tus necesidades, tus carencias, tus pecados, tus debilidades, ¿no? Es donde nos podemos dar cuenta, podemos mejorar, podemos crecer, podemos ser diferentes. El carácter de Pedro fue de menos a más, a ser un hombre lleno de temor a la gente, a ser un hombre que no le temía a la gente, le tenía temor a Dios. Y eso es vital en nuestro caminar con Dios. Y tú puedes ver aquí, después de eso oraron, le pidieron a Dios, el lugar tembló, Dios se manifestó y salieron, hicieron una revolución en el primer siglo. Porque Pedro y Juan fueron valientes y llenaron a los demás de ese espíritu. Quiero que veas lo que Jesús mismo le dijo a Pedro, hablando de ser firmes, fuertes y seguros. Le dijo también el Señor, fíjate, en otra ocasión. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Imagínate las conversaciones celestiales, ¿no? Donde Jesús estaba involucrado, obviamente, porque él sabía esto. Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Cosas importantes. Satanás te va a querer sacudir, a ti y a mí, y no una vez. ¿Ok? 2. Me encanta ver cómo ves ahí en azul, yo he rogado por ti. Otra versión dice, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Aquí dice, para que tu fe no falte. Y después le dice, y cuando te hayas vuelto a mí. Ok, eso es una decisión personal. Eso es algo que te toca a ti hacer. Nadie lo puede hacer por ti. Cuando tú te vuelvas a Dios, cuando tú reconoces que has pecado y regresas a Dios. Y de eso tenemos el gran ejemplo, por ejemplo, perdón por la redundancia, con David. Cuando peca David, él se vuelve a Dios otra vez y se reconcilia y le pide a Dios, ayúdame a recuperar el gozo de tu salvación. ¿Te acuerdas? Hablamos de eso. Eso es lo que producen las pruebas. Y en eso nos toca a nosotros volvernos a Dios, no alejarnos a Dios. No cometas el terrible error de alejarte en medio de las pruebas. Acércate, busca ayuda, conéctate con personas maduras que te pueden ayudar y que ya han atravesado por pruebas. Pedro fue alguien que ayudó muchísimo a la iglesia después de haber sido probado. Bueno, en la iglesia tenemos gente madura y espiritual que te puede ayudar a reconectarte según el caso que estés atravesando. Y esa es la fortaleza de nuestra iglesia, que puedes madurar y crecer a través de tus propios errores y los pecados que cometemos. No somos perfectos, seguimos siendo pecadores, pero buscamos agradar a Dios siempre. ¿Estás de acuerdo? Entonces, te animo a esto. O sea, Jesús le dijo, yo sé que la vas a regar, yo sé que vas a meter las 4, Pedro, pero cuando decidas volverte a mí, entonces ayuda a los demás a que aprendan de tu lección. Y así fue. Por eso es que Pedro dice acá, la primera escritura que les compartí, por esta razón están ustedes llenos de alegría, aunque sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe de ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Hermanos, esto es lo que te quiero compartir. Esto es lo que buscamos este año. Que entendamos, no somos perfectos. Que aunque hemos estado débiles, aunque hemos pecado, aunque hemos fallado, aunque estamos conscientes de nuestras debilidades, podemos llegar a ser firmes, fuertes y seguros
gracias solamente a Dios. Te quiero pedir que con tu charla podamos tener un tiempo donde oremos, donde busquemos a Dios, al que realmente nos puede ayudar a llegar a esto. Oremos para ser firmes, fuertes y seguros. Y hermanos, tengamos un año donde busquemos ser profundos en nuestro caminar con Dios. Y las áreas donde hemos fallado, podamos fortalecerlas. Y busquemos ayuda de otros para complementar nuestras necesidades. Los amo muchísimo. Oren para que pronto nos podamos reunir. Ya los extraño más de lo que creen. Y demos toda la gloria a Dios con nuestras vidas. Un abrazo. Bye. Buen día, hermanos. Mi nombre es Adán Luna. El día de hoy tengo el privilegio y el honor de compartirles el mensaje de la Santa Cena. Preparemos en casa nuestro jugo y nuestro pan. Mientras tanto, yo les comparto la siguiente escritura. Se encuentra en Primera de Pedro 1, versículo 18 y 19, versión Dios habla hoy. Y dice: Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido, que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero, sin defecto ni mancha. Hermanos, sabemos que en la vida hay cosas invaluables, y el amor de Dios es un ejemplo, es el mayor ejemplo. Cristo había sido destinado a este sacrificio, incluso desde antes que el mundo existiera. Ahora bien, hermanos, acompáñenme con la siguiente oración y reflexionemos sobre cómo hemos actuado, sobre nuestro caminar, cómo han sido nuestros pasos. Dios Padre Todopoderoso, reconozco ante ti mis pecados. Solo tú me conoces, no puedo ocultarte nada. Sabes que necesito tu perdón, Dios. Soy pecador, te ruego, entres en nuestros corazones, Señor. Cristo, sé que tú moriste y resucitaste por nosotros. Danos fortaleza de no caer en las manos del enemigo. Danos dominio propio para ser salvos, Dios, hoy y siempre hasta el día de tu llegada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
hermanos, es un gusto saludarlos por este medio. Hoy quiero compartirles la colecta. Acompáñenme, por favor, a una escritura que está en Isaías 58:10 y que dice: si te das a ti mismo el servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Hermano, no sé si algún día has pasado una necesidad o estás en una necesidad. Dios en su bondad y en su amor nos da un trabajo, nos da salud sobre todo y los medios para poder solventar esa necesidad. Dios nos dice que debemos ayudar al prójimo, al necesitado, y creo que debemos dar lo mejor que lo que nos ha dado a través de nuestras vidas. Hay que dar un poco de lo mucho que Dios nos ha regalado, y que seamos esa luz en nuestras vidas, que siempre brille en nosotros el poder dar al necesitado, dar lo mejor de nosotros con gratitud, con amor y sobre todo con esa sinceridad de que Dios nos ha enseñado para poder ayudar al necesitado. Seamos esa luz, hermanos, esa luz que brille siempre en nuestras vidas. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por este medio, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdalos, Padre, que tú muevas sus corazones, Padre. Que veamos la necesidad de aquellos que hoy no tienen que comer, aquellos que hoy no tienen que vestir, Señor. Que tú, Padre, bendigas esta colecta, que le lleves a aquellos necesitados, Padre, que tú la multipliques y que, Padre, que para ti sea la gloria por siempre, Señor. Gracias, te amamos, Señor, y es en nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, quien pido y oro todas estas cosas, Señor. Amén.